Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todos y bienvenidos a la 11ª Jornada de Psicología y Cambios Sociales en el Mundo Actual. Mi nombre es Ana María Trejos Herrera, soy profesora del Departamento de Psicología y coordinadora del doctorado en Psicología de la Universidad del Norte. Para mí es muy grato poder acompañarlos en esta nueva versión de la Jornada de Psicología, cuyo objetivo principal es generar un espacio de reflexión, de análisis y de discusión de los principales temas de la actualidad en la ciencia de la psicología, con el fin de mantener actualizados en el conocimiento avanzado de esta disciplina a los profesores, estudiantes, egresados y público en general, de modo que podamos ofrecer la posibilidad de actualizarnos en los últimos adelantos teóricos y prácticos del campo psicológico. Este evento científico siempre ha estado dirigido a toda la comunidad universitaria de la Universidad del Norte y a la ciudadanía en general, donde participan profesores e investigadores de la universidad, de otras ciudades de Colombia y también conferencistas internacionales. El tema central de esta 11ª Jornada de Psicología está relacionado con los cambios sociales en el mundo actual, específicamente los relacionados con la pandemia del COVID-19 y cómo desde el campo del conocimiento de la psicología social se pueden abordar diferentes estrategias que nos puedan ayudar a fortalecer la comprensión e intervención de la disciplina social luego del periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. En nuestros días el conocimiento está avanzando de una forma muy acelerada. La psicología como ciencia dinámica, precisamente de los seres humanos, no escapa de este ritmo epistemológico. Nuevas áreas del conocimiento se están articulando a lo psicológico, nuevos métodos de abordaje del comportamiento, nuevas técnicas, nuevas propuestas teóricas sobre la cognición y la emoción humana que están caracterizando a la ciencia psicológica de hoy en día. Por lo tanto, en las conferencias del día de hoy estaremos intentando ofrecer un espacio en el cual profesores, estudiantes y comunidad en general actualicen sus conocimientos al respecto, puedan reflexionar, debatir y analizar los avances actuales en la psicología como ciencia y a sus aportes posibles al bienestar de los individuos y de la sociedad en general. También como una antesala importante, ya que nuestro Departamento de Psicología de la Universidad del Norte el próximo año estará celebrando sus 50 años. Hoy hay pocas dudas realmente de que la pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas para combatirla han tenido sobre nosotros un claro impacto psicológico. Ansiedad, depresión, insomnio, negación, angustia e incluso miedo. Los efectos psicológicos se están atribuyendo a efectos directos e indirectos de la propia enfermedad y también del confinamiento. La transmisión de la enfermedad causa miedo y ansiedad, y la falta precisamente de medidas de protección personal y una cierta discriminación social que estamos viendo hacia el personal sanitario están aumentando los niveles de estrés y de ansiedad. Muchos estudios que se han adelantado hasta el momento han dado indicios importantes de que hay posibles consecuencias adversas de la pandemia del COVID-19, sea en el aumento del aislamiento social o en el agravamiento de trastornos mentales y del comportamiento, o simplemente ante la presencia de síntomas de ansiedad, de depresión, de autolesiones, al aumentar también importantes problemas sociales como el desempleo, la inseguridad económica y la pobreza. Aunque es claro que cada país tiene su realidad, sus propios recursos y elementos socioculturales propios que pueden determinar de una forma particular cómo los ciudadanos afrontamos un elemento tan estresante como ha sido esta pandemia. Antes de iniciar con nuestra primera conferencia, nuestro decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, el doctor Alberto de Castro Correa, ofrecerá unas palabras de apertura para esta 11ª Jornada de Psicología. Hola Ana, muchísimas gracias por esta presentación, por dar pues, el inicio de esta jornada, ¿no? De la 11ª jornada. Esta jornada creo que este año tiene un valor muy especial para todos. Es la antesala a los 50 años del programa de Psicología de la Universidad del Norte por un lado, y por el otro estamos en un momento extremadamente complejo. No quisiera decir difícil, pero obviamente para muchas personas, la mayoría y distintamente las condiciones en las que nos encontremos, es una situación realmente compleja.
Por eso celebro que el tema de la jornada de este año sea la psicología y los cambios sociales en el mundo actual. Muy, muy, muy certero el nombre. ¿Por qué? Por varios motivos. Quiero puntualizar solamente en 4 muy rápido para dar la iniciativa, obviamente, de que ya pueda empezar nuestro primer invitado, a quien agradezco muy gentilmente estar aquí, que es el señor Wilson López. Miren, en la psicología ya decía Ana María algo. Están ocurriendo cambios muy fuertes. ¿Qué se está viendo de una forma muy evidente hoy en día? El tema del bienestar y el tema de la salud mental son 2 temas centrales. Los trastornos de ansiedad se han triplicado en 6 meses lo que antes ocurría en un espacio de 10 años. Lo mismo ocurre con trastornos como la depresión. La ideación suicida y el insomnio, por ejemplo, están a la orden del día. La violencia intrafamiliar, etc. Entonces están ocurriendo una cantidad de eventos psicológicos a los que no podemos estar ajenos. Es nuestra tarea, sobre todo nuestra tarea, estar ahí en primera fila para poder atenderlo. Eso hace que la psicología hoy tenga un valor extremadamente importante. ¿Por qué adicionalmente tiene un valor importante más allá de eso, que creo que es un poco evidente? Porque aunque no tengamos algún trastorno o algún problema severo, hoy en día la situación de vida nos está confrontando con cómo desarrollar grados altos de satisfacción, de bienestar, de felicidad. Puede que yo no tenga ningún trastorno de los que ahorita comenté rápidamente, pero a pesar de eso puedo que esté extremadamente frustrado, ¿sí? Viviendo sin altos niveles de satisfacción en mi vida. ¿Y eso a dónde me va a llevar? Tarde o temprano me va a llevar a tener algún problema psicológico, no necesariamente grave, pero no a poder concentrarme o disfrutar la vida apropiadamente aquí, como debería ser, ¿no? Eso deberíamos tener en cuenta entonces, deberíamos tenerlo en cuenta entonces, porque nos lleva a un punto central que hoy quiero enfatizar. Y es que en la situación actual que estamos viviendo, yo quisiera que le prestáramos atención a 2 cositas. Uno, lo que estamos viviendo en este momento depende de un tema de salud pública, claro, el famoso tema de la vacuna. Pero en este momento, de lo que todo depende ahora, por lo menos hasta que salga la vacuna y cuando salga, obviamente en algún grado significativo también, es de el comportamiento. Esto es un tema en este momento de comportamiento, cómo se comportan los seres humanos. En ese momento nuestro comportamiento es lo que nos va a permitir mantener algún grado de salud o no. Y ese comportamiento nos lleva al segundo punto que les quiero enfatizar, que es que el comportamiento tenemos que analizarlo en este momento más, creo yo, más que en ningún otro momento de la historia moderna o reciente de nuestra humanidad, es tanto de forma individual como de forma colectiva y grupal, ¿sí? De forma individual porque al interior de nuestras casas esto nos está afectando a muchos, los niveles de ansiedad, las frustraciones que genera la presión, los niveles de insomnio, etcétera, ¿no? Nos está pasando factura a muchos seres humanos, pero a nivel grupal, a nivel macro, a nivel de comunidad, debemos estar muy atentos a los cambios sociales que están ocurriendo hoy en día. Por ejemplo, podemos ver algunas tendencias que incluso inciden en la política. Hay tendencias donde hay una sobrevigilancia al individualismo y hay políticos de cierre de fronteras y hay una hipervigilancia de lo que se está haciendo, ¿sí? Y eso nos lleva, por ejemplo, a que se incremente, por ejemplo, la xenofobia, el temor al extranjero, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo también vemos otras perspectivas donde el tema de la solidaridad está primando muchísimo y ven grupos de vecinos que se unen para apoyar a otras personas que están en situación de riesgo. Entonces hay cambios sociales y culturales que van apareciendo. Pero lo que quiero dejar muy claro es que todo análisis individual en este momento tiene un valor inmenso si lo analizamos a nivel colectivo. ¿Por qué? Yo me puedo cuidar, para decirlo de una forma muy simple y coloquial, yo me puedo cuidar, pero si no ayudo a que mi vecino se cuide, tarde o temprano, al no cuidarse él, yo no voy a estar seguro. Entonces, cuidarme significa cuidar al otro. Hoy más que nunca, palabras como empatía, palabras como solidaridad, palabras como grupo, ¿sí? Tienen un valor tremendo, porque la salud ya no depende de un comportamiento individual, sino de un comportamiento colectivo. Y ahí está en gran parte la clave. Celebro esta jornada precisamente entonces porque tiene en cuenta muchísimo los cambios sociales que están ocurriendo y el análisis del comportamiento con todas estas variables macro y sociales. Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí, espero que lo disfruten. Van a tener 4 invitados de lujo, el primero de ellos Wilson López, a quienes ya van a escuchar. Tenemos uno local que es el profesor Jorge Palacio.
Así que sean todos bienvenidos y espero que disfruten mucho de esta jornada. Albert, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este mensaje. Y bueno, quiero enviar antes de iniciar nuestra conferencia con el doctor Wilson un saludo muy especial a Alexander Mendoza Morales, quien se encuentra conectado con nosotros a través de Facebook. También a Israel Charles Vizcaíno y a Pedro Bonilla, que también se encuentran con nosotros a través de Facebook Live. Bueno, en nuestra primera conferencia tendremos a nuestro invitado, el doctor Wilson López López, quien nos hablará del sesgo autoritario. El doctor López es doctor en Psicología Social y Básica de la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor titular en la Pontificia Universidad Javeriana, fundador y editor de la revista Universitas Psicológica. Líder del grupo de investigación Lazos Sociales y Culturas de Paz y miembro del grupo de investigación Aprendizaje y Sociedad de la Información en la misma universidad. Es investigador senior de MinCiencias y su tesis de doctorado titulada Medios de Comunicación, Conflicto y Paz, Enmarcamiento Psicosocial del Conflicto y la Paz en Colombia, fue tesis summa cum laude que obtuvo el reconocimiento de premio extraordinario. Ganador del Premio Interamericano de Psicología en 2017, Rogelio Díaz Guerrero, que otorga la Sociedad Interamericana de Psicología, y del Premio Nacional de Psicología en la categoría de investigación en 2017 que otorga el Colegio Colombiano de Psicólogos. Además, ha sido ganador del Premio de Investigación Javeriana al Mejor Trabajo de Investigación en ediciones 2015 y 2017. Actualmente tiene 2 líneas de investigación y de publicación, una sobre psicología social, conflictos sociales y paz, y otras sobre comunicación científica, que le han permitido publicar más de 100 artículos en revistas incluidas en la Web of Science y en Scopus. Doctor Wilson, le agradezco mucho por aceptar nuestra invitación para realizar esta conferencia de apertura de la 11ª Jornada de Psicología. Por favor, ya. el micrófono. Ya. Gracias. Primero, mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Ana María, a Alberto, muchas gracias. Yo siempre siento la Universidad del Norte como una de mis casas de vida. He estado ligado en muchas formas a la universidad y así que me siento como en la casa. Agradezco también la invitación a conversar sobre este tema, ¿no? Que hace parte de una serie a raíz de toda esta pandemia han aparecido numerosas iniciativas de investigación, tanto en psicología como se anotaba anteriormente, en psicología clínica, las consecuencias de la clínica, pero también han aparecido numerosas iniciativas de investigación en términos de psicología social y política. La psicología social y política está abordando temas, por ejemplo, como de lo que vamos a hablar un poco hoy, de cómo esta situación tan compleja nos está llevando a la situación de riesgo, de la percepción de pérdida de control, nos puede llevar a, por ejemplo, tomar decisiones donde creemos en teorías conspirativas, tomar decisiones que nos llevan a pensar en que podemos incluso sesgarnos hacia aceptar violaciones a los derechos humanos justificadas por la pandemia, y también, como aquí se mencionó, evidentemente nos cuestionamos también sobre qué pasa con la solidaridad en este contexto. Entonces, en esa línea, yo he estado en diferentes tipos de grupos de investigación, algunos internacional, ligado a diferentes grupos de investigación internacional, en unos, por ejemplo, investigando el tema de las representaciones sociales sobre la pandemia y específicamente cómo emergen ese tipo de temas de ideas autoritarias. Y en otros estamos, por ejemplo, desarrollando un trabajo con la Universidad de Viena también, ligado a la solidaridad, a investigar cómo es que la gente está entendiendo la solidaridad en esta pandemia. Solamente quería introducir un par de ideas antes de que arranquemos con las preguntas, y es que es necesario evidenciar que esta situación traumática
traumática en el sentido clásico de la palabra, de que es un cambio abrupto en el contexto, en el ambiente, en la vida de todos nosotros, genera un montón de cambios en el comportamiento, como aquí bien lo mencionaba antes Alberto. El primero es que uno siempre tiene que pensar cómo vivía el país, qué vivía el país antes de la pandemia, cómo era la situación en este caso de orden económico, político, social, cultural, y nosotros ya estábamos viviendo una situación muy complicada de polarización antes de la pandemia, de movimientos sociales muy fuertes, y esos elementos hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta porque es con esa situación que entramos a la pandemia. Después, cuando entramos a la pandemia, pues aquí hay elementos de orden crítico de cómo se manejó la entrada a la pandemia, y hay muchas observaciones sobre que debieron haberse puesto muchos controles en los aeropuertos que no se pusieron, etcétera, y que además hubo mucha angustia en relación con que si el sistema de salud estaba listo para responder a esto. Nunca como ahora nos hemos dado cuenta que el tema de la salud pública es un tema tan relevante en términos sociales. Y por otro lado, cuando llegan los momentos de los encierros, tampoco estábamos listos para evaluar las consecuencias del encierro tan prolongado que vivimos, que vamos a volver a vivir. Yo estoy convencido que lo que está pasando en Europa, de volver a cerrar, nos va a pasar a nosotros, es decir, no veo cómo. Y por otro lado, las salidas que se hacen segmentadas, los diferentes tipos de grupos que están saliendo, o cuando se abrió por completo de nuevo, pues cómo es que se sale. Yo creo que incluso las llamadas nuevas normalidades la pongo entre pregunta. Hay que pensársela bien, y tal vez estas nuevas normalidades van a estar atadas al tema de las vacunas, ¿no? Al tema de la vacunación. Y claro, si uno piensa en que esto es una especie de ola o de flujo, pues tiene que diferenciar en cada caso qué está pasando. Incluso en la investigación que estamos en Solidaridad, que apenas estamos sacando datos, lo que estamos tratando de hacer es tomar medidas en diferentes momentos, ¿sí? Creo que el próximo encierro va a permitir tomar otro tipo de medición y de evaluación cuando nos encierren nuevamente, ¿no? Lo que sí es claro, al parecer, es que estamos ante una situación en la que esos diferentes momentos, pues obviamente nos han afectado como sociedad, han tenido una implicación social muy fuerte. En otros momentos, en otras sociedades, en otras circunstancias, no necesariamente por pandemia, cuando hay situaciones de riesgo económico percibido, por ejemplo, las crisis económicas, es fácil que aparezcan tanto discursos de líderes políticos de forma autoritaria, ¿sí? Que aprovechan el momento de crisis de la sociedad, la inseguridad y la incertidumbre que genera la condición traumática, y tratan de aprovechar de eso para beneficiarse políticamente. Y parte de ese discurso de beneficio político es un discurso que en general atenta contra muchos de los derechos ganados. Entonces, este es un tema importante en ese sentido, en que lo que vamos a tratar de abordar es cómo son esos impactos sociales, ¿no? Biopsicosociales, ¿sí? Que estamos viviendo, y cómo esos impactos biopsicosociales afectan a elementos como la violación de los derechos humanos, atentan contra, generan, por ejemplo, xenofobia, como aquí también se mencionó en la introducción, pero también permisividad ante lo que se ha denominado el sesgo autoritario. Perdón, que no sé cómo moverla. ¿Cómo muevo la? Perdón. Sí, doctor López, precisamente quería hacerle una pregunta con respecto a eso.
Yo entiendo que usted ha venido participando en una investigación que está desarrollando aproximadamente en 17 países y donde se está evaluando precisamente este tema de la percepción y los sesgos que tenemos con los impactos que está teniendo la pandemia del COVID y la cuarentena en la vida de las personas. ¿Qué es lo que ha mostrado esta investigación con respecto a qué tanto estamos dispuestos a ceder en nuestra libertad y en la función de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer? Sí, en esta investigación que se hizo en 21 países del mundo, en América, Asia y Latinoamérica, bajo el liderazgo de un grupo de investigación del País Vasco, lo que encontramos son temas muy interesantes. O sea, hemos encontrado cosas interesantes que están asociadas a que, por ejemplo, en la mayor parte de los países, sí hay primero hay una crítica al manejo que le han hecho los políticos. Eso me parece interesante. Es decir, como que hay una alerta en las sociedades de que los políticos pueden usar para beneficio propio esta situación. Eso me parece muy positivo. Es decir, eso es un elemento, un hallazgo positivo. O sea, la gente dice, uy, ¿cómo lo manejó? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene los políticos sobre la situación? Eso es un hallazgo interesante. En ciudades tan distintas, nuestra muestra superó los 4.000 personas en diferentes países, se encuentre ese elemento. Sí, eso es lo primero. Un segundo elemento es que me gustaría ir a la presentación, pero no sé cómo hacerlo aquí, pero es que no Sí, sé por cómo favor, clic moverlo. en la diapositiva y luego en las flechas que están abajo. La hago en la diapositiva de aquí, en la mía. Por favor, clic en la Sí, diapositiva y luego en las flechas, sí. ya, perdón. Se me perdió. Porque es que Ahí, perfecto. Perdón, Muy me bien. voy a la. Ya. Me voy aquí aquí. Perdón, aquí me gustaría que esta se viera con claridad. Entonces, eso es un hallazgo. Otros hallazgos son, por ejemplo, que se externaliza, se busca externalizar la responsabilidad y el tema de hay la sobreexposición de los recursos se vuelve una preocupación, se ha vuelto una preocupación muy, muy fuerte. Otro tema es la perspectivas, las teorías conspirativas que han surgido, en todas ahí emergen las teorías conspirativas, es decir, esto realmente puede ser un arma biológica, y creo que usted lo hemos visto, ¿no? O sea, decir que como lo ha llamado el presidente actual de Estados Unidos todavía hasta ahora, la enfermedad china, ¿no? Usando como un arma, como si fuera un arma biológica, ¿no? Que nos terminó afectando a todos. Otro es, les decía yo, la emergencia de que hay unos villanos, ¿no? De que hay unos villanos y unas personas que lo manejan bien, y donde los que no asumen el comportamiento de cuidado se consideran negligentes, se consideran, incluso se les desea que como que merecen la enfermedad, ¿no? Aparecen ese tipo de ideas en todas las sociedades. Eso me parece muy fuerte. Lo otro es que todos perciben que hay un riesgo real. Cada vez el riesgo se ve más fuerte. Yo creo que aquí, cuando tomamos la medida, no era tan fuerte. Cuando hicimos esta primera investigación, no habían crecido tanto los números. Yo creo que el crecimiento de los números, que a veces nosotros nos dejamos de ver, o sea, si entramos ahora a la plataforma de Johns Hopkins, donde están los datos diarios, pues ya Colombia está por más de 30.000 muertos en estos meses del año, ¿no? Y creo que ese tema va a ser cada vez más fuerte, ¿sí? Creo que el otro elemento es que, por lo tanto, se tiende a apoyar políticas restrictivas,
¿sí? Y aun cuando se muestra la voluntad de que aparezcan comportamientos solidarios, esos comportamientos solidarios son de manera aplicados de forma diferencial. O sea, se piensa que sí es importante, pero que no es tan claro eso. Yo repito, estoy seguro que en este momento por eso es que me pareció bien después indagar sobre ese tema de solidaridad. Vamos a ver cómo nos va en los resultados de qué tipo de solidaridad están hablando las comunidades, porque aquí solamente establecimos una primera aproximación a ese tema de solidaridad. Evidentemente hay una cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento a la percepción de eficacia colectiva, ¿sí? Y aparecen temas de identidad nacional y al tiempo de indefensión colectiva. Eso también me parece muy interesante del hallazgo de esta investigación. Es decir, como que en algunos países, porque esto no fue en forma similar en todos, aparece el tema de identificarse con el país, como temas de identidad nacional. Y el problema de eso es que esa noción de identidad nacional puede ser usada, repito, como un tema endogrupal versus un tema exogrupal. Por eso es que es fácil que aparezcan temas como los que mencionábamos de tipo xenofóbico. Y es fácil que aparezcan líderes que explotan esa indefensión percibida de la colectividad, esa pérdida de eficacia, porque claro, en la situación no nos quitó el control, y entonces si yo no tengo eficacia, si no hay forma de que yo tenga control, pues eso es aprovechado, ¿sí? Mientras... sí, esto es lo mismo, que un riesgo a que aparezcan liderazgos que fomentan ese tipo de cosas. Hay un apoyo, eso es un tema interesante, contra políticas públicas restrictivas, y eso lo hemos estado viendo últimamente en las manifestaciones que alrededor del mundo se han presentado cuando se han vuelto a hacer los cierres. Ustedes vieron recientemente en Francia y en España que hubo una serie de la ciudadanía salió a protestar contra esto, hicieron quemas, protestas y tal, cuando se volvió al cierre, ¿no? Aclaro, grupos de esa ciudadanía, ¿no? Y hay una orientación al dominio social más fuerte que disminuye el efecto negativo de experimentar una pandemia de un evento traumático. Eso quiere decir que sí aparece el fantasma de que nosotros podamos aceptar que aparezcan liderazgos autoritarios, ¿sí? Lo cual es un tema que nos deja mucha tarea a los que trabajamos en esto y a tratar de transformar esos discursos, de estar alerta cuando aparezcan esos discursos dentro de los discursos de los líderes populistas, en especial si el 2022 empieza, por ejemplo, una campaña política en Colombia y la situación del tema de vacunación no ha sido un tema fuerte, es muy, muy, muy probable que aparezcan en esos discursos de algunos líderes políticos temas como los que he mencionado. Doctor Wilson, precisamente con relación a este tema, pues el mapa mundial del coronavirus nos está mostrando que hay más de 47.1 millones de casos y más de 1.2 millones de muertos en todo el mundo. Usted sabe que en Estados Unidos es el país que tiene más contagios, más fallecidos, pero que el virus se está extendiendo con bastante celeridad también por la India, por el Brasil y por Europa también. En Colombia, como usted lo dijo ahorita, a finales del mes de octubre ya teníamos 31.653 fallecidos. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando con los diferentes tipos de cuarentena que se están implementando en el mundo? ¿Y qué es lo que está pasando con este tema de las aperturas, con lo que usted mencionó ahorita de la presunta nueva normalidad, ¿cierto? Referido a nuestras condiciones de país, de economía política, a la clara desarticulación que puede haber quizás con el gobierno central y el departamental, y en general con la disciplina social o desinformación mediática, y en general con los fenómenos de violencia que se están viviendo en nuestro país? Sí,
lo que yo veo es que no, o sea, la debilidad del gobierno, la debilidad del gobierno, la crisis que ha generado la polarización que se ha generado y que ha generado también en parte el gobierno nacional. La, la falta de articulación de los diferentes componentes del sistema sí desafortunadamente nos pone en una condición de mayor vulnerabilidad como sociedad ante lo que está pasando y lo que está por venir. Yo creo que además la sociedad, y eso lo muestran las encuestas, por ejemplo, que a pesar de que el presidente de la República tenía un programa permanente sobre el tema, la desfavorabilidad en las encuestas de su liderazgo, lo que está mostrando es que hay una crítica muy fuerte, no solo sobre el tema de salud ligado a la pandemia, el manejo y que se ve en la cantidad de muertos, sino que también está mostrando una preocupación sobre el manejo económico de tipo y las implicaciones estratégicas de ese manejo económico en los próximos años. Creo que hay, por eso es perfectamente comprensible que aparezcan discursos, repito, que traten de vulnerar, por ejemplo, la institucionalidad, ¿sí? Porque hay un desconcierto en función de que no se ven los liderazgos tanto nacionales como regionales a veces, y es comprensible, muchos de esos liderazgos no estaban preparados para una situación de pandemia, ¿sí? Y por lo tanto, eso desafortunadamente no nos deja ver un futuro como todos quisiéramos ver, más positivo en el manejo de la pandemia. Es altamente probable que, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, que es algo que está disparado, no solamente en Colombia, sino que en muchas partes del mundo, como lo ha dicho Naciones Unidas, una de las consecuencias de los encierros ha sido el incremento de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, no ha habido y no se ha hecho claridad sobre las políticas de salud pública orientadas a tratar de, por ejemplo, contener la violencia intrafamiliar, lo cual trae, ya todos lo sabemos, las consecuencias las vamos a ver en los próximos años. Es decir, los niños que están creciendo observando violencia intrafamiliar en sus casas, las consecuencias las vamos a ver en las prácticas de esos niños en su futuro, las prácticas violentas que van a asumir en el futuro. Es decir, lo fuerte de esto es que nos falta una perspectiva biopsicosocial de las consecuencias de la pandemia. Si nosotros tuviésemos más perspectiva y usáramos más investigación de la que mucha de la que ya hemos desarrollado, por ejemplo, desde la psicología, pero repito, las ciencias sociales también ha desarrollado un montón de conocimiento que muestran que es predecible que ocurran un montón de consecuencias a raíz de, por ejemplo, un elemento como este. Incluso a mí me ha gustado mucho el que incluso la OMS ha hablado ahora de que no estamos ante una pandemia, sino ante una sindemia, ¿no? Es decir, estamos ante una situación donde hay un montón de condiciones estructurales de la sociedad que no se han manejado en forma adecuada porque se manejó, como siempre, en forma fracturada, como si fuera un tema solamente de salud biológica, cuando lo que esto ha terminado afectando es la salud biológica, psicológica y social de toda la comunidad, de toda la sociedad colombiana. Desafortunadamente eso se ha expresado, digamos, y lo hemos visto, que hay ciudades que han manejado mejor que otras la crisis, pero claro, la gente a veces no sabe si creerle al gobierno nacional o creerle al gobierno local, ¿no? Esos problemas de comunicación del sistema y de la economía política del sistema, evidentemente, desafortunadamente, no nos dejan ver lo mejor posible, una salida de la mejor esperanzadora a esta situación. Creo que en ese sentido la academia, nosotros tenemos mucho que hacer, muchos mensajes que entregar, ¿no? Debemos estar muy cerca a los medios de comunicación, ¿no? Enviando mensajes, deberíamos estar monitoreando mucho más esos temas que aparecen asociados a la pandemia, y que desafortunadamente
Cuando los gobiernos no lo hacen, pues hay otras organizaciones dentro de la sociedad que tienen que asumir papeles de liderazgo, porque si no, las consecuencias son mucho peores. Muchas gracias, doctor Wilson. También en este momento nos interesaría saber con este tema cuáles serían esas perspectivas luego de las salidas de aislamiento en relación con estos precisamente ciertos fenómenos de abusos de poder, como usted mismo lo dijo, estas fuerzas del Estado o el posible favorecimiento de estos grupos políticos o de estos nuevos protocolos de comportamiento en algunas ciudades que parecen ser, como usted lo dice, a veces algo confusos, y en general estos retornos laborales y educativos. ¿Cuáles serían esas perspectivas que se pueden ver en este momento? Yo creo que la especie humana entera ha aprendido de las crisis en múltiples formas. Es decir, la especie humana se ha adaptado rápidamente a las crisis y ha tratado de resolverlos, pero eso no implica que nos salvemos de las consecuencias traumáticas que tienen esos procesos de transición. Yo creo que evidentemente algo que estaba, por ejemplo, en el mundo de la educación, que estaba coqueteando con la universidad y con todo el sistema, era cómo incorporar las tecnologías de información y comunicaciones a los sistemas de enseñanza. Eso era un tema que era gradual. Bueno, esto lo que hizo fue, hacer un tema brutalmente fuerte, rápido, y en muchos sentidos, la sociedad no estaba a veces lista para eso. Y en el mundo educativo, ni a veces muchos de nosotros como profesores, el sistema de gobernanza universitaria tampoco estaba listo, el sistema los sistemas ligados al control de la situación no estaban listos, ¿sí? Los estudiantes no estaban listos, incluso los estudiantes que estaban viviendo un mundo de era digital, tampoco estaban listos, y yo creo que igual mucho de este aceleramiento lo que mostró es que podíamos responder, ¿sí? Y lo que yo veo es que se están haciendo ajustes, procesos de mejoramiento en el proceso de aprender todos esto. Creo que eso mismo debería estar pasando en el resto de los componentes de la sociedad. Es decir, la sociedad entera debería estar en los diferentes niveles haciéndolo. Yo creo que ahí van a haber problemas, como ya se ha mencionado, problemas muy fuertes asociados, por ejemplo, a las implicaciones de esas nuevas condiciones de trabajo en casa, del trabajo que entra a la casa, y las consecuencias que vamos a ver de ese trabajo entrando a la casa, ¿no? Para todos, por ejemplo, para las mamás que son cabezas de familia que tienen que seguir trabajando desde la casa y al tiempo hacer todas las labores de la casa, por ejemplo, o toda esa redistribución de funciones y el impacto en las familias de los encierros. Evidentemente hay procesos de adaptación, hay procesos que yo sí creo que hay que evaluar y hay que estar monitoreando, y que hay que estar enviando como tips, pequeñas sistemas para tanto hacer alertas cuando aparecen problemas como para atender a esas crisis. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que hacer, o sea, y en particular, repito, la psicología y las ciencias sociales tienen muchísimo trabajo en esos nuevos momentos que estamos viviendo, que hemos vivido y las consecuencias de lo que hemos vivido, que vamos a poder empezar a ver y que estamos viviendo algunas ya, y en las futuras, ¿sí? Es decir, en las consecuencias futuras, tener un planeta con 2 años o 2 años, que yo creo que vamos a ir para 2 años, en incertidumbre y en crisis, va a tener unas consecuencias muy fuertes. Y repito, no, ahí hay mucho que hacer. Creo que también un elemento es que se han encontrado también, y es que tratamos de normalizar la situación, normalizar la relación con la muerte, por ejemplo. Eso, pues seguramente es adaptativo, pero eso tiene consecuencias. O sea, es adaptativo en el sentido de cómo se maneja inmediatamente, pero tiene consecuencias muy fuertes a futuro, ¿no? El manejo que tenemos y que podemos hacer, por ejemplo, de la muerte. Las consecuencias de cómo se está manejando el duelo, ¿sí? Ante la pérdida, ¿sí? Y ante pérdidas como estas,
pues es un tema que no hay psicólogos suficientes en el país, incluso así tengamos un país con más de 100.000 psicólogos para manejar esto. O sea, creo que el rol del psicólogo en el ámbito educativo, el rol del psicólogo en el ámbito clínico, el rol del psicólogo en el ámbito comunitario, en el ámbito social, creo que ahí hay mucho que hacer, un mundo de tareas que hacer. En una de estas presentaciones que se ha hecho, pues claro, uno dice, bueno, ¿cómo va a ser el tema de qué hacer con las violaciones, por ejemplo, a los derechos humanos? ¿Cómo hacer para generar sistemas de control para evitar violaciones a derechos humanos y que eso sea porque hay, la investigación y Naciones Unidas muestran que hay una tendencia a que aparezcan sistemáticamente violaciones a derechos humanos en sociedades que se encuentran a sí mismos tan vulneradas en su autoeficacia percibida frente al Estado, frente a las organizaciones, frente a la sociedad, frente a lo que estamos viviendo. Entonces, creo que hay un universo de elementos que nos están dando como puntos de trabajo, tanto para crear sistemas de alertas como para generar protocolos de intervención, ¿sí?, en diferentes escenarios y espacios. Y yo creo que pues la psicología, cuando está más organizada, creo que aquí, por ejemplo, tanto el colegio como Ascofapsi han hecho una labor magnífica desarrollando un universo de herramientas y protocolos. Sé que ha habido una comunicación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, y que eso ha sido positivo, pero aún falta mucho más. Y yo creo que, aun cuando todos estamos un poco sin saber qué hacer, ¿sí?, creo que esto tiene que ser más sistemático y tiene que ser pensado eso en una perspectiva primero de epidemiología biopsicosocial y tratarlo como un tema sindémico, y segundo, en una perspectiva de una prospectiva de las consecuencias que tiene eso y qué hacer nosotros frente a esas consecuencias futuras. Doctor López, precisamente a través del canal académico de YouTube nos están preguntando la doctora Mayilín Moreno. Profesor López, ¿a qué se refiere lo del sesgo autoritario? El autoritarismo es un concepto que fue trabajado, los trabajos clásicos del grupo de Berkeley, que fueron trabajados, aquí voy a ir inicialmente por, aquí. A ver si empiezo aquí. Aquí hay por Adorno, los trabajos de Adorno sobre personalidad autoritaria. La preocupación por el autoritarismo es una preocupación que surgió en ciencias sociales ligado a qué pasó con la Segunda Guerra Mundial, o sea, cómo terminamos aceptando que surjan como las sociedades aceptando y promoviendo y las consecuencias de líderes autoritarios. Entonces, ese grupo generó un montón de preguntas, pero la primera hipótesis que se les ocurrió es que había una personalidad. Después esto iba a tener una serie de cuestionamientos porque las investigaciones iban a mostrar que había un sesgo en la metodología y que entonces estaban orientadas hacia allá. Pero la pregunta es una pregunta muy relevante que no iba a perder, ha tenido diferentes olas de momentos en que se ha investigado, ¿sí? Ahí en esa slide ustedes pueden ver algunos de esos momentos que se han trabajado y algunas de las hipótesis que se han tenido, pero el sesgo autoritario es como qué tanto como sociedad estamos dispuestos a aceptar medidas autoritarias, incluso a acoger líderes con discursos autoritarios, a liderazgos autoritarios, y entonces, ¿y qué promueve? ¿Cuáles son las variables que pueden estar promoviendo esos tipos de liderazgos en la sociedad? Entonces, por esa razón, un elemento que se ha encontrado al parecer es que cuando la sociedad se siente más vulnerable, se percibe a sí mismo más vulnerable, con menos eficacia en su acción con relación al gobierno, al Estado y a los liderazgos, puede llegar a decir, prefiero un liderazgo autoritario que organice y que me dé percepción de control. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Entonces, el sesgo autoritario se refiere a los dos temas, al surgimiento en los discursos
¿no? Se ha investigado como el surgimiento de discursos de tipo autoritario por un lado, pero por otro lado también a qué pasa con las sociedades cuando están dispuestas, por ejemplo, a aceptar violaciones a derechos humanos, o violaciones a las libertades y esos discursos autoritarios. No sé si eso responde a la pregunta, yo creo que sí. Bueno, doctor López, también tenemos en el chat unas preguntas relacionadas precisamente con, bueno, Leslie Barrios nos pregunta, interesante esta visión de conflictos intergrupales por identificación. ¿Existe algún país con excepción a esta idea? Sí, una parte positiva que yo les mencionaba es que la investigación muestra que la gente es muy crítica. O sea, este momento parece que, o sea, que hay una crítica al manejo de esto, ¿no? O sea, que hay una crítica en general que ha surgido a los líderes por el manejo de la pandemia y de la parte económica de la pandemia. Esa parte es positiva, ¿no? Es preferible tener sociedades críticas, que estén alertas, que estén identificando las noticias falsas, que estén identificando cuando aparezcan ese tipo de sesgos autoritarios. Y evidentemente países donde, qué sé yo, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, etcétera, países que tienen tradiciones democráticas y institucionalidad democrática muy fuerte, pues evidentemente esos países evalúan distinto y toman decisiones distintas y se comportan distinto frente a cuando aparecen liderazgos autoritarios. Países obviamente que tienen mayor fragilidad o que están en situación de polarización y de crisis institucional, pues es más fácil que puedan aparecer esos discursos. Voy a poner el ejemplo, digamos, de países como El Salvador, que han vivido en crisis permanentes de violencia y de desinstitucionalización, pues cuando aparece un discurso que dicen, bueno, si usted sale, podemos usar la fuerza hasta el punto de matar a alguien, y la gente un grupo de la sociedad termina diciendo sí, o sea, pero claro, si usted ve la condición previa, aparece eso. O usted ve a países como en la India, ustedes saben que hay un movimiento muy fuerte de polarización religiosa y que el presidente actual de la India es una persona que ha usado todo ese populismo, por ejemplo, y ustedes ven los crecimientos. Yo creo que la India va a superar a Estados Unidos, tanto en contagios como en muertos, y incluso ha habido una serie de análisis porque el presidente hindú, a nombre del tema de tratar de explorar el tema idiosincrático, como decíamos, endogrupal, de que la India tiene una medicina tradicional, etcétera. Resulta que la Ayurveda y todas estas cosas lo que han encontrado es que eso no puede prevenir el contagio. ¿Sí? Y que esa medicina que puede tener 1000 años no está hecha, digamos que tiene un saber que puede ser relevante en muchos sentidos, pero que para un tema como este no lo está previniendo. Y ustedes ven que la India, el crecimiento en la India en los últimos meses en contagios y en muertos es altísimo. Entonces, claro, pero usted ve que por qué puede aparecer eso, no solamente por un tema cultural, sino también porque hay un tema de orden social y político que fractura las naciones y que hace más fácil que aparezcan estos discursos, ¿sí? Y que esos discursos terminen desafortunadamente teniendo esto. Entonces, claro, la respuesta sería, sí, los países que usted ve una mayor fortaleza institucional, una mayor claridad en términos democráticos, unas prácticas democráticas menos violentas, menos polarizantes, ¿no? Evidentemente son países que están menos dispuestas a ceder a los discursos autoritarios. Muchas gracias, doctor Wilson. Ya para finalizar, me gustaría que nos explicara un poco más sobre los tipos de consecuencias que, bueno, usted sabe, las crisis o los cambios de tipo económico, político, ambiental y de salud, donde se está comprometiendo la supervivencia de los grupos poblacionales, se relaciona siempre con la aparición de ciertos comportamientos de tipo individual y, por supuesto, eso tiene una serie de consecuencias biopsicosociales. Desde su punto de vista, ¿podría ampliarnos un poco más cuáles serían esos tipos de consecuencias que podrían tener estos cambios? Sí, a mí me encanta su pregunta. Creo que en este cuadro que ustedes ven hay algunas de esas consecuencias. Yo creo que
un tema central aquí, Ana María, es que, y yo lo he insistido en este tiempo, es que la falta de tener una perspectiva de la salud en términos biopsicosociales, que eso es previo a este momento, o sea, eso es antes de la pandemia. El que nosotros no hubiésemos desplazado, por ejemplo, el papel el cuidado que debíamos tener de lo que se denomina la salud mental, ¿sí? Y la fractura de la salud mental con relación a la salud física. Eso ha sido funesto, porque si hay un momento en la historia donde estamos viendo que nosotros no estamos fracturados, sino que somos unidades biopsicosociales, es este. Y deberíamos insistir en hablar de salud biopsicosocial, no en hablar de salud mental o salud física, no, salud biopsicosocial. Y si nosotros lo vemos así, eso quiere decir que cuando vemos esto lo vamos a ver, oiga, hay un componente, o sea, si usted no duerme bien, eso tiene consecuencias en su organismo. ¿Sí? Si usted no come bien, no tiene rutinas mínimas de ejercicio, eso es probable que genere consecuencias en otras, la forma como usted ve el mundo y en las consecuencias sociales que tiene la forma como usted ve el mundo. Es decir, Colombia es un país que los años de conflicto no solamente nos han polarizado, y creo que la polarización no es de la sociedad entera, sino es de los grupos políticos generando discursos polarizantes, pero esos discursos polarizantes han afectado, por ejemplo, fuertemente la institucionalidad, lo cual es un evento social que la consecuencia es muy fuerte en un evento de crisis que no va a pasar tan rápidamente como el que estamos viviendo. Creo que el tema entonces, es probable que la polarización política sea una respuesta a eso, por ejemplo. Es probable que la deshumanización, por ejemplo, y la naturalización de la muerte aparezcan. Eso está pasando. O sea, en serio, uno dice 32.000 muertos y uno dice, uy, como que menos de 6 meses, menos de 8 meses, eso es una cifra escalofriante. Yo esto lo he conversado con una colega que trabaja en estos temas, más desde de la virología. Me dice, no, pues aquí hay mucha gente que se muere por dengue y por otras enfermedades. Evidentemente sí es así. Pero el problema es cuando usted dice una sola, en menos de 6 meses está generando toda esta cantidad de muertos y las consecuencias sociales de eso son muy fuertes. Lo otro es, este país por esa condición de conflicto tan larga, pues generó una ruptura en los procesos de confianza. Nuestro tejido social estaba fracturado. La confianza en los barómetros de reconciliación de Colombia que se han hecho en las diferentes mediciones de reconciliación, todas siempre mostraban que la confianza está fracturada. Y un elemento como este, claro que fractura más la confianza, porque el cuidado personal y el cuidado del otro se fracturan. Entonces uno siempre está pensando, el otro será que tiene, que no tiene, el PowerPoint, cómo está viviendo eso, ¿no? Cómo está viviendo esa, perdón la palabra, es que aquí alguien escribió ahí, cómo está viviendo esa crisis, ¿no? Cómo es que está afectando esa crisis de confianza y el que, por ejemplo, en nuestro caso, las consecuencias que nosotros establecemos vínculos de confianza cuando nos vemos unos a otros, cuando estamos cerca, pero es que todo este distanciamiento obviamente afecta la forma como interactuamos. Y seguramente nuestra historia de desconfianza pues va a verse afectada. Entonces yo creo que ahí, repito de nuevo, muchas cosas que hacer, ¿no? En ese sentido. Creo que si nosotros vemos esto como una unidad como nos vemos como unidades biopsicosociales, entonces entendemos que hay temas biológicos que están conectados con lo psicológico y con lo social, y que lo social está conectado con lo psicológico y con lo biológico. Y que lo que se mencionó al comienzo de la charla, de que todos los estudios muestran, evaluando salud mental, ¿sí? Muestran ansiedad, depresión, pérdida de sentido de la vida, incertidumbre que alimenta y que dispara los procesos de ansiedad. ¿Qué hacemos con eso? Y eso cómo impacta nuestra forma de interactuar y relacionarnos con otros, y qué podemos nosotros hacer para tratar de atenuar las consecuencias de esa perspectiva biopsicosocial que ya estamos viendo, ¿sí?
es decir, en ese slide uno dice, estas son algunas de las consecuencias que ya se están viendo ahora. Entonces nosotros debemos preguntarnos, bueno, en todas las investigaciones y todos los estudios que se han hecho, ¿cuáles son cómo vamos a hacer para ver esa perspectiva hacia futuro, para poder actuar ahora pensando en que ese tipo de cosas van a pasar? Entonces, ¿cómo construimos más solidaridad? ¿Cómo incentivamos más confianza? ¿Cómo exigimos a los políticos que no jueguen con esto? ¿Me hago entender? O sea, jueguen con otras cosas, pero no con esto, porque esto lo que nos coloca a todos en una condición, es una mayor condición de indefensión, ¿sí? Y cómo las consecuencias económicas de esta situación y políticas pueden afectarnos, incrementar y profundizar los problemas que ya estamos viviendo. Y si estos grupos políticos hicieran prospección a futuro de una sociedad más fragmentada, más rota, con mayores cantidades de problemas, evidentemente deberían pensarse, ojo, no solamente los políticos, digamos, todo el sector empresarial, el sector económico debería pensarse, porque las consecuencias se van a ver ahí, ¿sí? Se van también a ver ahí. Es decir, las consecuencias de que tengamos una gran cantidad que una de las consecuencias sea una epidemia, como ya se ha dicho y lo ha anunciado la OMS, epidemia en salud mental, o sea, epidemia en los problemas de salud psicológica. Eso me parece que es una cosa que deberíamos atender en forma inmediata, porque las consecuencias ya están siendo evaluadas, son evidentes. Los estudios muestran, en esa tabla hay una síntesis pequeña de lo que los estudios alrededor de todo el mundo están mostrando como consecuencias de la pandemia, o la sindemia mejor, de la pandemia y la sindemia y los encerramientos como forma de tratar de contener el desarrollo de un mayor número de muertos. Dr. Wilson, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a la 11ª Jornada de Psicología, por estos importantes aportes que nos ha realizado en el día de hoy. Creo que nos quedamos precisamente con esa palabra confianza, en que precisamente los problemas sociales actuales que estamos viviendo se puedan atender de una manera inmediata y evitemos precisamente estas consecuencias biopsicosociales de las que nos habló de último. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ana María, gracias a la Universidad del Norte, muchas gracias al decano, que hace rato no lo veía. Espero que, bueno, sí, seguramente mis artículos van a estar ahí, los artículos que salgan de resultado de investigación, que pueden ser, ojalá, inspiradores y que puedan ser utilizados por los estudiantes del doctorado y los aspirantes al mismo. Muchas gracias, doctor Wilson. Bueno, para nuestra segunda conferencia hemos invitado al doctor Nelson Molina Valencia, quien nos hablará sobre el tema de la anomia y el sentido de lo colectivo. El doctor Nelson Molina recibió su título como psicólogo en la Universidad de los Andes, Bogotá, realizó una especialización en opinión pública y en mercadeo político en la Universidad Javeriana de Bogotá. Es doctor y magíster en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1997 hasta el 2011 se desempeñó como profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Desde agosto del 2011 es profesor nombrado del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle y en el 2012 fue elegido como subdirector de investigaciones y posgrados del mismo instituto, cargo que desempeñó hasta el año 2016. A partir del 2013 y hasta la actualidad es miembro activo del Grupo de Investigación en Lenguaje, Cognición y Educación en la línea de investigación en narrativas, subjetividad y construcción social. Algunos de los reconocimientos que el doctor Molina ha recibido se relacionan con la beca de movilidad del gobierno mexicano del Programa Especial de Conferencias de Alto Nivel en el 2014. También recibió el premio de periodismo Luis Enrique Figueroa como primer puesto en la Gobernación de Santander en el 2006. También la beca de colaboración para pago de matrícula de la Universidad de Barcelona en el año 2000. Algunos de los trabajos de doctorado que ha dirigido están relacionados con las naturalizaciones y discursos de reconciliación en Colombia, con programas de acción de comunidades alimentarias para practicar la alimentación orgánica, subjetividades emergentes a partir del emprendimiento como forma de gubernamentalidad no liberal
intervención social y gobierno de la población, con análisis de dispositivos de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia y parentalidad como práctica de lo político. Nelson, bienvenido. Ana María, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto realmente participar en este evento contigo, con los estudiantes de la Universidad del Norte y con las personas que estén siguiendo el canal en este momento. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Nelson, por aceptar nuestra invitación a la jornada de psicología. Realmente para nosotros es un placer contar contigo y con tu presencia en este espacio. Nelson, precisamente sé que vienes a hablarnos del tema precisamente de la anomia y del sentido de lo colectivo. A mí me gustaría iniciar con que nos explicaras de pronto un poquito qué es ese concepto de la anomia, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con el tema del neoliberalismo y con esas posibilidades de la disciplina social en términos de la adherencia a comportamientos de tipo preventivo y en general, qué es eso, Nelson, del síndrome anómico? Vale, Ana María, gracias por la pregunta. Mira, empecemos por el tema de anomia como tal. Es una categoría de finales del siglo XIX que arranca en la sociología y fundamentalmente se refiere en el sentido más amplio, que todavía permanece hasta nuestro tiempo, a una categoría que describe la desvinculación de las personas del grupo social al cual pertenece. Es decir, donde no asume parte de las normas, por eso el sin norma, la anomia, y uno de los elementos iniciales con los cuales la categoría tuvo bastante crítica es que esa desvinculación de lo social se atribuía, o esas condiciones anómicas se atribuían a grupos marginales de que llamaríamos hoy en día en riesgo, excluidos, que no satisfacen algunas condiciones sociales o políticas o incluso educativas, porque eran quienes menos tenían la forma de conectarse con los proyectos colectivos, digamos, dominantes, mayoritarios, hegemónicos. Esa es una de las razones por las cuales la categoría de anomia, en el sentido crítico, dejó de ser empleada durante un buen tiempo y perdió fuerza, pero en los últimos años la categoría pues sigue estando vigente, porque resulta que termina dando la posibilidad de describir esa desvinculación de colectivos o de grupos o de personas, más que de colectivos, de personas en relación con los colectivos a los cuales pertenecen. Y se ha encontrado y se ha visto que definitivamente no siempre tiene que ver con la adscripción a un grupo que sea minoritario o a un grupo que sea excluido, a un grupo que no continúe con las posibilidades educativas o con limitaciones económicas. Entonces, ahí lo interesante de mirar es, hoy en día, con todo el tema de la pandemia, cómo la condición de anomia es una categoría descriptiva que nos ayuda a explicar o a mostrar inicialmente, pero también creo que es explicativa, y eso es lo que espero que logremos en este rato de conversación, a explicar por qué algunas personas no pueden seguir las orientaciones generales en términos del cuidado colectivo, y es el no seguimiento de la norma de un asunto del orden general que puede ser absolutamente importante para prevenir la contención de la propagación del virus. Entonces, cuando vemos permanentemente, y vale la pena señalar varios ejemplos, es que todos los días surgen ejemplos en muchos lugares del país, pensando para la conversación de hoy, pues hay dos en concreto. El primero de ellos, de acá de Cali, o sea, los dos ejemplos van a ser aquí de la zona del Valle, pero podemos mirar cualquier lugar del país y traer otros que vengan del comienzo mismo de la pandemia en Colombia. Y hay uno particularmente en el que quisiera llamar la atención. Pero podemos pensar, por ejemplo, salió en las noticias, por eso no es un ejemplo, entre comillas, local, las caravanas de motocicletas que hubo este fin de semana en Cali, a propósito del Halloween. Entonces lo que se ve allí es que un grupo de personas se montan en la bicicleta desafiando cualquier autoridad que dice, por favor, no tengan salidas masivas, no hagan este tipo de aglomeraciones, conservemos ciertas distancias. Y finalmente, la norma no existe, no por el hecho de que la norma sea mala, porque ese es un elemento sobre el cual de pronto puedo también entrar a conversar ahora más adelante, sino que sencillamente no importa, porque es que yo tengo el derecho y tengo la posibilidad de hacer lo que quiera, porque es que yo hago parte, yo soy un individuo con libertad, ¿sí? Y ahí viene la famosa frase de que la libertad individual termina donde comienza la del otro. Y lo que está sucediendo con el tema del coronavirus es
que depende de un cuidado individual para el cuidado colectivo. Cuando empezamos a mirar el tema del cuidado colectivo y el cuidado individual fracturado, donde no hay esa conexión, justamente es donde la categoría de anomia cobra sentido. ¿Por qué cobra sentido? Porque las personas no alcanzan, y esa es la hipótesis que hay detrás de toda esta argumentación, las personas no alcanzan a conectar en algún plano argumental y emocional que su comportamiento tiene relación o tiene efecto sobre el bienestar o el estado de las demás personas en otros colectivos y en otros espacios, incluso que ni siquiera sean su familia. Entonces la norma colectiva en aras de un bienestar es absolutamente omitida, no hay norma y hay una desconexión. Esas desconexiones pueden tener muchas explicaciones y por ahí tengo una diapositiva para que más adelante lo podamos mirar. Otro ejemplo tiene que ver con un municipio aquí muy cerca de Cali que se llama El Darién, Calima, y anoche conversando con un colega, es una zona turística, seguramente lo habrán escuchado, es el lago Calima. El municipio durante la primera etapa del confinamiento, de la cuarentena, estuvo absolutamente cero COVID, cero. Y duró así 3-4 meses. Apenas levantan restricciones, llegan casi 60,000 turistas a un municipio de 15,000 habitantes, porque era un municipio cero COVID, y ya se podrán imaginar lo que está sucediendo en este momento. Ese tipo de desconexiones no es lo que necesitamos en este momento para prevenir la expansión de la pandemia, y ahí aparece la categoría de anomia. A mí me parece que es muy importante, y por eso, como lo señalaba Ana María, el tema del sentido de lo colectivo, la anomia y el sentido de lo colectivo, que nos podamos preguntar y pensar si nosotros tenemos ese sentido de lo colectivo en este momento. Es decir, más allá de pensar en el plano absolutamente individual, egoísta, hedonista inclusive, de que tener ciertas limitaciones, ciertas restricciones a la movilidad, al contacto físico, al contacto social, al esparcimiento, porque el esparcimiento finalmente es gran parte de lo que se ha visto afectado como actividad en medio de toda esta situación de autocuidado. Que eso se ve afectado en el plano personal, parece que no hemos dado con la conexión de que eso tiene que ver con un elemento del orden colectivo. Y hay ejemplos alrededor del mundo sobre esto. Lo que está pasando hoy en día en Europa es absolutamente diciente, en parte, no completo, en parte de esa situación. Recuerdo perfectamente en Corea, en los primeros meses, por allá hacia el mes de abril, mayo, levantan parte de una cuarentena y en una discoteca en un fin de semana terminan infectadas un montón de personas, ¿sí? Porque hubo 2 personas positivas que fueron, y todas las personas que estaban allí en el espacio cerrado de la discoteca, por más ganas de diversión, pues terminaron infectadas. Entonces, esa desconexión donde yo como individuo hago lo que quiero hacer con independencia del sentido general, del valor de lo colectivo, es lo que estamos entendiendo por anomia. Y en este momento no es una categoría que sea atribuible a un fenómeno que sea atribuible a las condiciones de marginalidad de una población, de falta de educación. Eso lo podemos ver en todos los niveles sociales, con personas de diferentes niveles educativos, de diferentes niveles de ingresos, de diferentes lugares de vivienda. Y ojo que no he dicho ni estrato social ni clase social, porque son categorías un poco ambiguas. Estoy dando algunos indicadores que pueden ser quizá más precisos. Hay un ejemplo muy interesante sobre esto al comienzo, cuando se decretan las restricciones. Un ciudadano alemán cerca de Bogotá salió por noticias. Estaba en un municipio de tierra caliente cerca de Bogotá, porque para la gente de Bogotá es muy importante la tierra caliente, y por eso todo el país parece una finca en momentos de esparcimiento. Entonces, un ciudadano alemán es multado por venir de un municipio de estos, coloquémosle un nombre, Anapoima, a Bogotá, un domingo en pleno decreto de cuarentena absoluta. ¿Y por qué? Porque es que él quería ir a Bogotá porque estaba absolutamente cansado de estar encerrado en Anapoima luego de 1 o 2 semanas. Uno diría, pero es que ahí es donde la categoría de anomia no juega completamente con la descripción inicial que hizo Merton a finales del siglo XIX, y por la cual fue abandonada en ciencias sociales la categoría hace un tiempo. Entonces, en ese orden de ideas,
reitero que para mí la categoría de anomia, como esa desconexión de lo individual con lo colectivo, es muy importante. Ana María, me preguntabas también por el tema del neoliberalismo, pero antes de pasar allá quiero hacer una precisión, ayer revisando algunos apuntes y algunas cosas para esta conversación. Creo que es muy importante diferenciar el problema de la anomia, porque alguien podrá decir, mire, es que yo asumo un comportamiento que no me conecta con aquello porque es que desconfío de la institucionalidad y a través de esa institucionalidad nos están dominando, nos están ocultando un montón de cosas. Y ese tipo de comportamientos es viable, es válido, es posible en determinados contextos. Pero eso es lo que en ciencias sociales entendemos como la resistencia civil o la desobediencia civil. Es decir, la desobediencia a una norma que se considera moralmente injusta. Moralmente injusta. Y en el tema del COVID, creo que es muy interesante poder analizar esa diferenciación entre la desobediencia civil y la anomia. Yo no estaría tentado a inclinarme a la idea de que los argumentos del no seguimiento de las pautas de protección del orden colectivo desde el comportamiento individual, por más argumentadas en teorías conspirativas, en dudas que se tengan que ver con la desobediencia civil. Porque en el análisis que nosotros tenemos, o el análisis que yo podría hacer, no encuentro una razón, y ojo la palabra que utilizo, no encuentro una razón a través de la cual sustentemos que se trata de una norma moralmente inadecuada. ¿Sí? Es diferente a como lo hizo, por ejemplo, por colocar un dato histórico, como lo hizo Henry David Thoreau, de no pagar impuestos en Estados Unidos porque los impuestos eran para sostener la esclavitud. Esa es una desobediencia civil a una norma inmoral. Yo no encuentro la inmoralidad cuando hay, y es que ni siquiera es una norma, es una directriz de autocuidado, una directriz de cuidado colectivo, de procure salir lo menos posible, si sale mantenga la distancia, use el tapabocas, lávese las manos, desinfecte superficies, mantenga esos cuidados, ¿sí? Evite aglomeraciones, y la gente pasa por alto ese tipo de cosas. Las pasa completamente por alto. No creo que sea un tema de desobediencia. Que hay unas teorías conspirativas, pues yo creo que nosotros estamos en un ámbito estrictamente académico, ¿vale? En el cual el elemento racional es interesante y hay evidencias que nos van mostrando que el virus tiene una serie de condiciones importantes. Ayer nomás se mostraba, salía una cifra esta mañana, Estados Unidos, ayer, dan la cifra hoy, ayer se contabilizaron 100,000 casos positivos en Estados Unidos. Esos 100,000 casos positivos son de personas infectadas aproximadamente hace 8 o 10 días. Entonces, lo dejo ahí para no entrar en el tema político de lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos y la tensión mundial que existe en relación con el resultado de las elecciones. Pero esa desconexión de lo individual con lo colectivo sería lo que llamaríamos anomia, en la no percepción, en la no comprensión, en la no asunción de la posibilidad que el comportamiento individual afecta el comportamiento colectivo. Esta mañana también en una entrevista en televisión alemana le preguntaban a un psicólogo español experto en temas de juventud y adolescencia si realmente existía el mito de que los adolescentes y los jóvenes en sus reuniones eran los principales vectores de contagio que estaban llevando el virus a sus casas. El colega contestaba que definitivamente no era la única condición, pero que sí era una condición importante. Yo conozco algunos casos acá en Colombia de personas de 30, 40, de 40 años en adelante que han terminado infectados por las salidas a diferentes espacios, recreativos, laborales, educativos, lo que quieran, de jóvenes. Pero es apenas un vector, una forma de transmisión. Hay otras formas de transmisión en esa línea. Entonces, bueno, ahí está el asunto fundamentalmente en esa primera idea de lo que es anomia y cómo conecta hoy en día con esta parte. Para seguir con la segunda parte de la pregunta,
planteada por Ana María, yo creo que hay un asunto muy importante con el neoliberalismo, ¿sí? Porque ese neoliberalismo, la anomia en sí misma, la pregunta es de dónde viene y de dónde surge y por qué se mantiene, ¿cierto? Y ahí hay que hacer otra hipótesis y ya hay una literatura al respecto que nos puede ayudar. Y mi hipótesis va con el neoliberalismo. Habitualmente se habla mucho del neoliberalismo, pero poco entendemos de qué se trata el neoliberalismo. Yo quiero señalar aquí 2-3 ideas básicas, sin entrar a fondo con la categoría, pero 2-3 ideas básicas, como se diría, para dummies, en la medida que podamos entender las consideraciones iniciales. El neoliberalismo es una radicalización de las libertades desde el ámbito político y económico a través de políticas del Estado. Pero esa radicalización de las libertades tiene 2 características particulares. 1, el Estado como elemento de regulación y ordenamiento colectivo pierde fuerza, y en segundo lugar, lo individual adquiere un valor tremendamente importante hacia el campo de lo privado. Es decir, el Estado es un elemento que garantiza el espacio privado. Y el individuo, la individualidad, la unicidad, la persona, termina siendo un valor profundamente importante y casi que el eje de referencia moral para cualquier cosa. Entonces, por eso cuando alguien ha dicho en muchos lugares del mundo, no solo en Colombia, en muchos lugares del mundo, ¿quién es el Estado para decirme lo que debo hacer? Es una consecuencia del neoliberalismo. Es decir, una profunda convicción en que el individuo es la medida de la libertad colectiva e individual, sin lugar a dudas. En esa comprensión de neoliberalismo, que está muy marcada por efecto de todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en Colombia, yo creo que es muy importante pensar que no estamos solamente analizando un fenómeno local o nacional, sino que esto es mundial. Esto es mundial. Las condiciones del neoliberalismo en términos de la exacerbación de lo individual considero yo que son una hipótesis para la anomia, son una condición, son un caldo de cultivo para la anomia, y en eso ya hay algunos trabajos. Quisiera compartir algo acá, permítanme un segundo, si lo logro. Uy, no creo que lo vaya a lograr. Bueno, no importa. Lo que les quiero señalar fundamentalmente es que esa idea del neoliberalismo alrededor de la individualización, hay unos autores que son Harvick y Becker, que en el 2019, en el Journal of Social Issues, publicaban justamente ese esquema donde el neoliberalismo es la base de la anomia, que produce una serie de reacciones negativas vinculadas con sentimientos de injusticia, de tristeza, de desesperanza, de amenaza, que es lo que, si nosotros observamos lo que dicen las personas acerca de las consecuencias de las políticas públicas, de lo que se está dando, es lo que la gente está viviendo y está sintiendo. Esto es injusto, esto es desesperanzador, esto es una amenaza, todo lo que se quiera, y el ataque directamente es hacia unas élites que toman decisiones. O sea, hay un antielitismo en ese sentido que termina siendo la manera de expresar todas esas amenazas, y en el plano individual la única forma es reafirmarse para poder hacer oposición a aquello que se considera injusto. Y es ahí donde está la fina línea de discusión que señalaba hace un momento acerca de la diferencia de anomia con desobediencia civil, ¿vale? Yo creo que esto que estamos viviendo hoy en día en el mundo, que nos tocó en condiciones excepcionales y de maneras muy particulares por todos estos recursos tecnológicos que nos permiten estar conectados de una manera distinta, cuidarnos. Creo que el sector educativo es un sector profundamente privilegiado en medio de todas las dificultades, porque es de los poquitos que hemos podido seguir trabajando en completo aislamiento, y yo diría que en exceso de aislamiento,
retomando quizás alguna de las ideas que señalaba el profesor Wilson López antes de que yo entrara a conversar con ustedes. Entonces, estamos ante una situación que no es global, que no es local, que es global. En Colombia lo vivimos en primera persona, pero las consecuencias sociales, económicas, políticas no son únicamente en Colombia, son en todo el planeta. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos medios de comunicación que nos muestran solo el ombligo dañado de nosotros, y nosotros como ciudadanos también tenemos muchas veces la costumbre de no levantar la cabeza más allá de nuestro alrededor. Entonces yo arrancaría, digamos, con esas ideas iniciales, Ana María, esta primera parte, pues que ya se extendió casi 20 minutos, pero alrededor de la cual creo que he contestado esa idea de lo que entendemos por anomia y esa vinculación que tiene con un neoliberalismo y la anomia como una expresión de neoliberalismo. Doctor Nelson, entiendo que de alguna manera este concepto de anomia está relacionado con algunos otros temas, como por ejemplo la percepción de injusticia, la tristeza, la desesperanza, el antielitismo y en general con una percepción de la sociedad como algo fragmentado. ¿Se puede hablar de que la anomia se asocia con otras categorías políticas? Sí, yo creo que está, y volviendo con lo que señalaba Wilson, como para conectar las conversaciones, está muy vinculada con la pérdida de la confianza. Es decir, yo no me vinculo con aquello que no confío. Y una forma de reaccionar es no te doy crédito en absolutamente nada de lo que tú me propones. Yo creo que nosotros estamos pasando, pero justamente por esa causa del neoliberalismo, estamos pasando por un momento en el que el Estado no resulta ser un lugar de confianza por varios motivos. Uno, porque hay unos indicadores de gestión que muchas veces no son los adecuados, en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque es que el individuo, y en eso la psicología juega un papel muy importante, y podríamos entrar a hablar sobre eso, el individuo es el eje. Entonces, el individuo es el referente moral para todo. Y aquí hay un ejemplo muy, muy interesante de algo que, esto es pura etnografía cotidiana alrededor de la televisión y las redes y un montón de cosas. El mismo Netflix. Comenzando la cuarentena en Alemania, me llamó poderosamente la atención la siguiente situación de un testimonio. Una familia, papá, mamá, niña. Papá comunicador, mamá trabajadora de la salud, la niña 8 años. Y la niña decía en la cámara que ella estaba profundamente molesta porque no le permitían salir, porque ella era responsable de su cuerpo y ella podía decidir lo que podía pasar con su cuerpo. Creo que esa es una evidencia muy importante de cómo las libertades individuales se colocan por encima de la posibilidad de una protección colectiva. Y se desconoce otro tipo de instancias de regulación colectiva, como puede llegar a ser el Estado, como pueden llegar a ser las instituciones educativas o cualquier otras. Se desconocen y hace que haya una desvinculación y la norma no sea, perdónenme toda la redundancia, la norma no sea reconocida o asumida. Y el problema de la norma, que es allí el punto, insisto, sobre los temas de desobediencia, el problema no es que las normas son para desobedecerlas. El problema es que la norma, si tiene un sentido de lo colectivo, tiene un valor en sí misma. O sea, la norma no es una coacción, la norma puede llegar a ser una facilitación. Ahora, ¿qué funciona en este momento con el problema de la norma en el cual estamos interpelados y estamos involucrados? Si no nos importara la vida, si no nos importara vivir, pues no importa nada de esto. Yo no estoy de acuerdo cuando hemos dicho en Colombia que no hay valor por la vida. Yo creo que hay tanto valor por la vida que nos interesa ver cómo desarticulamos este conflicto. Y hay tanto valor por la vida que nos preocupa muchísimo los riesgos de muerte en cualquier sentido, por violencia, por enfermedad, por cualquier razón. Es decir, seguimos trabajando en el ámbito de lo biopolítico. Muchas de nuestras perspectivas, de nuestras gestiones, de nuestras decisiones corresponden al ámbito de lo biopolítico. Y en ese orden de ideas, el Estado es importante, el tema de la confianza es importante, el tema de eso que señalábamos de desesperanza
Es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente no sigue una norma por desesperanza. Podemos acudir al esquema clásico en psicología de la desesperanza aprendida de Seligman, que ha sido muy utilizada en psicología social, en psicología política, para explicar parte de lo que sucede en Latinoamérica, y así sucesivamente. Miremos, por ejemplo, alrededor de ese asunto de la confianza. Yo quiero llamar la atención en algo, y sé que esto es profundamente discutible, pero lo quiero señalar más por la pregunta que me surge como investigador que por la defensa del modelo que voy a exponer. Para el Halloween salieron unas escenas en China, en Wuhan, fiestas absolutamente colectivas, todo el mundo con tapabocas, un pasaporte digital que le decía al comienzo del evento que no estaba contagiado, y la gente está viviendo la vida relativamente normal en China en este momento. El origen de la pandemia. Y uno dice, pero, a ver, ¿por qué? Claro, hay un estado del orden autoritario que regula fuertemente y dice libertades individuales, nanay. Es decir, usted se regula de acuerdo con la norma colectiva del Estado. Y si usted no sigue la norma colectiva del Estado, hay problemas. Ese es un asunto del orden autoritario, ¿sí? Que no estoy dispuesto ni a defender ni a negar, simplemente lo quiero describir en este momento. Eso respecto a las condiciones latinoamericanas o a las condiciones occidentales, por llamarlo de otra manera, a las condiciones occidentales, creo que lo que nos pone de presente es la quiebra de la racionalidad en un momento determinado. Y la quiebra de una racionalidad de muchos sentidos. Entonces, yo sí creo, Ana María, como lo traes en la pregunta, que esto involucra muchos elementos del orden político, pero que tienen que ver con el orden individual. Y que esa individualidad que los psicólogos defendemos, en la que los psicólogos trabajamos, no es una individualidad per se, sino es una individualidad que está en un nicho, en un caldo de cultivo, en un sustrato de existencia, que es el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo aparece a veces como un gran enemigo, enarbolando banderas de sectores de izquierda, pero creo que lo interesante cuando hablamos de neoliberalismo es mirar una política que fortalece lo privado respecto al Estado, y eso significa el debilitamiento de lo colectivo, fortalece lo individual, porque lo individual es el ejercicio de la libertad, y en esa conjugación el neoliberalismo tiene unas consecuencias tremendamente importantes. Coloquemos algunas, aunque me desvío un poco del eje importante de esto. Y aquí hay consecuencias que ya son inevitables, como la que voy a contar. Hace aproximadamente 2 meses salía un dato de la Superintendencia Bancaria diciendo que durante la época de pandemia había aumentado la bancarización en Colombia en cerca del 10 o del 15% y que había disminuido la brecha de colombianos que no teníamos servicios financieros. Eso a mí me parece profundamente terrible, porque todos sabemos lo que significa tener una tarjeta que es un sistema de vigilancia y de control de información tremendamente grande. Eso ya es un inevitable. Y son pequeños ejemplos de cómo el sistema va entrando y no nos damos cuenta de ello. Las películas hoy en día nos lo muestran. Hay una en Netflix muy interesante que es el tema del dilema de las redes sociales, por ejemplo, que está a la orden del día en Netflix hoy en día, ¿sí? Entonces, hay asuntos políticos tremendamente importantes, pero a mí como psicólogo, para no perderme del eje, porque posiblemente algunas de las personas que me estén escuchando dirán, pero este no está hablando de psicología. A mí como psicólogo lo que me interesa es que esas condiciones políticas configuran subjetividades particulares. Y unas consecuencias de esas subjetividades son deseables y otras no tan deseables, como las posibilidades de la anomia, porque genera una desconexión. Una profesora, Blanca Patricia Ballesteros, me preguntaba en la conferencia anterior que hicimos en Uninorte con este mismo tema si eso tenía que ver con la desconexión moral de Bandura. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si hay elementos que están perfectamente alineados, que están perfectamente existentes en esa misma argumentación, y el tema de la anomia es un tema de una desconexión moral con lo colectivo. Bandura nos habla de la desconexión respecto al valor, al principio, a la norma, en el sentido incluso del juicio y de la acción moral. Pero por supuesto que eso nunca es estrictamente para el individuo. Eso existe en relación con otros, que tiene que ver con mucha importancia. Entonces, para cerrar este punto, el tema de la sindemia, creo que Wilson lo mencionó, no sé si lo explicó, intuiría que sí,
y es que es una pandemia, pero el análisis de la pandemia con los componentes del orden social y el COVID pues ya está reconocido como sindemia por muchos sectores. El problema de la sindemia del COVID es que supone una serie de exigencias del orden colectivo que no pasan por el ámbito sanitario para poder contener su expansión. Y en esas exigencias están las condiciones que hemos llamado de autocuidado, y la pregunta es ¿por qué asumimos o no asumimos condiciones de autocuidado? Y hay una condición muy importante para cerrar con esta parte, y es esas condiciones de autocuidado las podemos tener en un grupo 9 de 10, pero con una persona que se equivoque la lleva a 4 o 5 de esos 9 que estaban adecuadamente protegidos. Esos son los grandes riesgos que hay en este momento. Esos son los grandes riesgos. Es decir, hoy en día se sabe que la expansión del virus puede ser geométricamente exponencial. Entonces una persona puede infectar a 2, a 2, a 4 y se va rápidamente. Una persona puede ser vector de contagio de cientos o miles de personas. Entonces por eso hay que contenerlo y hacer las medidas preventivas suficientes. Y por eso es tan importante considerar y que todos entendamos que las medidas protectoras individuales son medidas protectoras del orden colectivo. Entonces, bueno, yo lo llevaría allí, no sé por dónde sería interesante que pudiéramos seguir desarrollando la conversación. Doctor Nelson, precisamente con respecto a esto último que nos está mencionando y llegando, por supuesto, a un análisis mucho más profundo de la anomia, usted nos mencionaba que obviamente habían personas que estaban siguiendo estas medidas de protección y de prevención y otras definitivamente que no. ¿Qué es lo que está pasando con el otro, verdad? ¿Por qué unos lo hacen, por qué otros no? ¿Es posible que en esta circunstancia nosotros estuviéramos hablando de una posible desconexión anómica? Sí, la respuesta en blanco y negro es sí, y más que desconexión anómica, para hacerlo más preciso, yo diría una conexión anómica. Lo que tenemos que hacer es desconectar la anomia. Hoy estamos conectados con la anomia. Entonces, a mí me parece tremendamente importante que nos pensemos en esa línea. Y yo vería, por ejemplo, para mirarlo en el plano colombiano, que es muy importante considerar, por ejemplo, que buena parte, probablemente, de lo que ha sucedido con el conflicto armado tiene que ver con esa misma anomia. Estamos en un estudio en este momento para mirar esas relaciones. Entonces, yo creo que hay unos elementos absolutamente claros de esa conexión o desconexión anómica, como lo propone Ana María, perfectamente clara, en el sentido que no hemos visto la importancia que tiene el seguimiento y la observancia de la norma. Y en un plano que quienes expresan la anomia, en la teoría está muy bien documentado, se expresa con rabia, se expresa con desconexión, con mucha emoción, con rabia, profundamente emocionalidad, con una fragmentación muy alta de los contenidos y una fragmentación muy amplia de las relaciones. Y coloco un ejemplo desde la experiencia propia. En momentos haciendo clases en estos 8 largos meses, que ya veo como una luz al final del túnel, no para salir de parte del aislamiento, sino por terminar tanta pantalla el 15 de diciembre, pero haciendo clases, he tenido estudiantes que me han dicho, pero es que ustedes son unos privilegiados porque no tienen que salir de su casa. En mi casa tengo mi papá que tiene que salir, mi hermana que no sé qué, mi hermano, y pues tenemos que salir a la calle a trabajar. Ahí está la lógica de ese antielitismo. Pero el problema no es un problema de elitismo, no, yo ya lo dije. Los profesores y el ámbito educativo somos unos privilegiados en lo que estamos haciendo respecto a la protección. Pero claro, nosotros también tenemos que salir a hacer una compra, tenemos que salir a hacer un montón de cosas. A lo que voy es el señalamiento de esa fragmentación, el señalamiento de esa emocionalidad muy alta, con una condición que me parece tremendamente importante en esa emocionalidad, y es una emocionalidad de ustedes y nosotros. Es decir, aquí no es un problema de sectores sociales, aunque se expresa de esa manera y surge de esa manera. Creo que el problema es, para poder romper esa conexión anómica, para poderla romper, creo que lo que tenemos que hacer es entender en simetría empática al otro. Es decir,
Porque es que resulta que parte de la consecuencia termina siendo que yo, si no me cuido y pues tengo las consecuencias que sea, le echo la responsabilidad al otro o le llevo el virus al otro y pues de malas, porque es que esta vaina es parte de un proceso de selección natural actualizado en el siglo XXI, como se dijo en algunos lugares al comienzo de la pandemia. Entonces yo creo que un elemento de contrarrestar todo este asunto es generar condiciones de empatía, de simetría en la consideración del otro. No importa quién sea el otro. Es decir, quítale la cara y simplemente coloquemos un cuerpo que se mueve con el virus de un lugar a otro, y ese lugar de movimiento al cual va puede ser algún espacio cercano mío. Pero mientras entendemos eso, la conexión va a ser profundamente inexistente, ¿sí? Y ahí estamos en una condición de anomia, porque justamente estamos en una guerra de supervivencia que es muy, muy, muy importante. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar también por la empatía para lograr superar esas condiciones de anomia en las que estamos y tener la posibilidad, además de, lo señalaba ayer con un colega, hablando de este tema justamente, que podamos tener, unos referentes de identificación más claros para equilibrar un poco el asunto. Yo creo que sí ha habido un error del Estado en general y de quienes gestionan la política, y es la estrategia de comunicación. Le ha faltado emotividad. Es decir, eso lo sabemos en psicología social hace mucho tiempo por los estudios de influencia social. Los estudios de influencia social saben y lo muestran, y los comunicadores y los publicistas son magos en eso, son expertos. Coloquen una figura de credibilidad a lanzar un mensaje. Nosotros no hemos utilizado esas grandes figuras de credibilidad social para lanzar mensajes. Y ese espacio lo han ocupado en redes sociales cualquier cantidad de personas con unas condiciones de alcance mucho más limitadas, ¿vale? Entonces creo que la posibilidad de tejer ese vínculo de conexión moral para romper la conexión anómica, por utilizar la expresión que me propone Ana María, para poder hacer nuevamente la conexión moral para desconectar la anomia, tiene que ser a través de una estrategia comunicativa masiva, a través de figuras que sean representativas. Y todas las regiones del país tienen esas figuras. Yo, por ejemplo, he sido muy proclive, y lo dije también en la primera versión de este seminario, a que los deportistas sean quienes salgan y nos digan: oye, hermano, pero compórtese bien, mire que lo que está haciendo tiene tal riesgo, tiene lo otro. Y pasó con una judoteca caleña que fue asaltada hace 2 días en Cali, y salió a los medios, aquí por lo menos del Valle del Cauca, no creo que nacionales, a decir una cosa tremendamente importante, y se lo dijo a quienes la habían robado. Dijo: miren, yo entiendo que ustedes tienen necesidades, pero lo que ustedes no pueden hacer es robarnos a nosotros, que también hemos trabajado muchísimo para conseguir lo que tenemos. Aquí en el Valle hay escenarios deportivos, hay escuelas de salsa, hay escuelas que no tienen el cupo completo porque la gente no está yendo a educarse. Por favor, muchachos, aprovechen eso, pero no nos hagamos daño entre todos. Eso dicho por una judoteca olímpica es diferente a que si lo dice el alcalde de Cali, el presidente de la República, el ministro de lo que quieran. Esas conexiones emotivas son las que nos pueden dar conexión moral de una manera muy importante, y creo que ahí tenemos que trabajar bastante. Y eso es lo que generará empatía, porque si hay algo que está a la base de la anomia, es la fragmentación de lo social, y eso está claro, es la fragmentación. Y esa fragmentación, la pregunta que nos tenemos que hacer en términos profesionales, los psicólogos sociales, los sociólogos, es cómo se recompone la fragmentación. Y creo que la fragmentación se recompone a partir del tejido de vínculos de confianza. ¿Y eso cómo? Y aquí voy a decir 2 cosas de pronto un poco incómodas, y respondo una pregunta que Gustavo Larrota nos ha mandado por el chat, y es cómo lo recomponemos, ¿sí? Esto lo recomponemos no a base de talleres, no a base de conferencias. Esto lo recomponemos a base de trabajo cara a cara, codo a codo, recuperando tejido social. El arte es una estrategia de intervención tremendamente importante, porque el arte es capaz de producir un producto
que es privado y sale a lo público, y cuando sale a lo público obtiene reconocimiento, y el reconocimiento de sectores con los que antes posiblemente nunca hubiera conectado. Entonces el arte es un elemento fundamental en ese rompimiento de las condiciones anómicas y de volver a desfragmentar, a volver a integrar, ¿sí? Entonces, ojo cuando pensamos que la forma de resolver y de hacer intervención psicosocial es conferencias, talleres, cursos. Yo creo que no. Creo que los psicólogos estamos en mora de aprender otro montón de artes, o una gran cantidad de artes, capaces de reconfigurar el vínculo en la acción, porque nuestro trabajo es profundamente individual. Y uno de esos ejemplos, y aquí con lo que voy a decir me voy a meter en camisa de 11 varas, es la resiliencia, ¿sí? Porque la resiliencia hace alusión a la posibilidad de sobreponerse individualmente. Yo creo que la resiliencia es un concepto importante, pero también profundamente problemático por su carácter individual. Y dejo un dato sobre resiliencia en relación con toda esta historia. Yo creo que la resiliencia es un muy buen soldado del neoliberalismo. Me explico. Año 2001, 11 de septiembre, 2 aviones chocan contra las Torres Gemelas y otros 3 aviones contra diferentes objetivos militares en Estados Unidos. La amenaza terrorista de Al Qaeda se cierne sobre Occidente. El Reino Unido, viendo lo que ha sucedido en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, toma la decisión o se da cuenta que es incapaz de responder a la demanda de salud mental si su territorio fuera objeto de tal tipo de ataques. Y asume como política pública la promoción de la resiliencia, porque el Estado sería absolutamente limitado e incapaz de atender la salud y la afectación mental de las personas si sufrieran ese tipo de ataques terroristas. ¿Eso qué significa? La entrega oficial de la salud mental por parte del Estado a la libertad individual y la autonomía individual. Y ustedes observan en cualquier base de datos, por ejemplo Scopus, el pico de subida de la resiliencia en publicaciones viene a partir de 2003, 2004, 2005, luego de que se vuelve la categoría de política pública en el Reino Unido. No es que antes no existiera, sí existía, pero no era parte de la política pública. Entonces, a mí cuando me hablan de resiliencia para enfrentar estas cosas, yo pienso 2 asuntos. Uno, ¿por qué le estamos entregando a las personas toda la responsabilidad de gestionar su bienestar? Habrá otras cosas que podamos hacer para gestionar el bienestar y tenemos que asumirlas y las podríamos desarrollar. Y en segundo lugar, es una política estrictamente individualista que justamente desconecta muchas cosas. Yo sé que hoy en día hay resiliencias colectivas, resiliencias de los papás, resiliencias de no sé qué, pero tiene que ver con lo individual y es un terreno muy fértil para la psicología individual, que yo, en lo que conozco, cada vez más está muy limitada en términos que siempre estamos reconociendo más las relaciones. Con esta pregunta de Gustavo que dice que la libertad será la perdición del mundo occidental. No, yo creo que no. Yo creo que la libertad per se es una consecuencia incluso de la subjetividad misma. El tema de la libertad es que la libertad no esté vinculada a algo o a alguien. Es decir, de entender la libertad como el no vínculo. Yo creo que la libertad no es el no vínculo. La libertad es el espacio de movimiento dentro de las condiciones de posibilidad que yo tengo. Eso es lo que yo entiendo por libertad. O sea, todos estamos libres dentro de las condiciones que conocemos. No podemos ser libres sin un referente conocido. Entonces, nuestra libertad está en función de nuestros referentes. Y eso significa que la libertad está asociada a los vínculos. La libertad no es el aislamiento, la libertad no es flotar en el aire, ¿sí? Y hacer lo que se quiere, sino que la libertad está en los vínculos. El tema es cuál es la condición, cuál es la cualidad, cuál es la riqueza de los vínculos, las cualidades de los vínculos con las que nosotros estamos soportados colectivamente. Y hay una segunda pregunta y es ¿dónde están o deberían o podrían estar los referentes para la socialización y la construcción de la norma? En todo lado.
Para mí absolutamente en todo lado. Y coloco ejemplos simples. Miren. Los medios de comunicación en Colombia. Hablemos de los medios para no dejarlos pasar por alto sin hablar mal de ellos de vez en cuando. Los medios de comunicación en Colombia han colocado un texto en nuestro país de absoluta fragilidad, de absoluta violencia, incluso sin referentes. Miren, o los referentes son referentes siempre burlescos. Y coloco dos ejemplos sencillos. Sábados Felices, el humor colombiano, encarnado en Sábados Felices, es un humor anclado en la burla del otro, en la burla del bienestar del otro. Coloquémoslo allí. Y el humor es mucho más que eso. O más que la burla del otro, es la burla de la desgracia del otro. Ahí está nuestro humor colombiano, en la burla de la desgracia del otro. O sea, cuando el otro está bien desgraciado es lo que más risa nos causa. ¿Sí? Y ese es un elemento que es muy anclado en ese sentido. Y otro ejemplo de eso, y lo he dicho muchas veces, es el show de Suso. El show de Suso es un programa muy interesante que surgió en Teleantioquia, en un horario más nocturno del que está. Pero cuando el show de Suso pasa los domingos a 6 de la tarde, prime time, televisión abierta, hombre, yo tengo mis dudas en relación con esta pregunta de los referentes de socialización. Porque es que Suso es un tipo mal hablado, morboso, que se burla de todo. Y yo me pregunto si en la franja prime time eso es lo que necesitamos para educar a una sociedad, para tener un referente de socialización importante. ¿Me explico? Eso es fundamental. Y un tercer ejemplo en los medios. Uno mira lo que llaman las franjas de farándula, ¿sí? El show. Y muchas de esas franjas de farándula es la desgracia de los famosos. Julanito se divorció y le quitaron no sé cuánta plata. A Julanito se le murió no sé qué. Aquel salió. Todos los problemas es lo que nos causa la sociedad del espectáculo. A nivel de los sectores educativos, lo que nos está dejando esta posibilidad de pandemia y de conexiones virtuales es la posibilidad de estar conectados y cuidados de forma distinta. Pero nos tenemos que repensar mil historias. Miren, cosas tan simples en esos elementos de socialización para construcción de norma. Los padres de familia no deben tener miedo a la construcción de norma. Y la construcción de norma se hace con cosas elementales como los hábitos en ocasiones. Hábitos en horarios, en momentos. Los horarios tremendamente importantes en la primera infancia. Los hábitos de sentarse juntos en la mesa y conversar. Recordemos, por ejemplo, hace 4 años con el tema del plebiscito en Colombia, el sí y el no, que se volvió un problema la política familiar, porque en la mesa no se podía hablar de una cosa o de la otra, ¿sí? Es decir, si en la familia comienza la censura, imagínense en el espacio público exterior. Si en la familia no construimos lo múltiple y lo colectivo, imagínense por fuera. Y los maestros, pues ni les cuento. Los maestros, los docentes, estamos obligados a repensarnos el rol a partir de la racionalización de la discusión, de la conversación. O sea, tenemos que crear una sociedad mucho más dialogante, mucho más de conversación. Y digo por conversación, la posibilidad de que si yo estoy diciendo algo y alguno de ustedes dice algo que resulta más racional, más claro, más ético, yo esté en posibilidad de ceder mi punto de vista e integrarme al tuyo. Eso es lo que tiene que pasar en una conversación y eso no pasa. Y termino con lo siguiente. Debemos tener una serie de reflexiones alrededor del valor de las redes sociales. En una cosa elemental, los likes. Los likes. Porque los likes nos fragmentan también en esas anomias y en esos aislamientos y desconexiones. El ejemplo es simple. Yo puedo colocar cualquier contenido en una red social, cualquiera, absolutamente cualquiera. Y resulta que 3 personas me dan like. Basta con que 3, 4 personas me den like
para que yo sienta que estoy absolutamente legitimado en una verdad. Pero ese no es un plano dialógico, ese no es un plano argumental, ese no es un plano del orden racional, si lo queremos. Entonces, esa pregunta de la socialización creo que es muy importante, tiene un valor muy importante, pero cuando pensemos que cuando estamos en el rol de agentes socializadores, y a veces estamos socializando, o socializadores, dependiendo de dónde estemos, debemos priorizar la construcción del vínculo, y la construcción del vínculo con cuidado. Los medios de comunicación están muy lejos de eso en este país, muy, muy lejos. Las familias lo intentamos, no en todos los lugares, y ahí tenemos mucho más que hacer. Es decir, las producciones de televisión, de cine nacionales, están lejos, tienen una gran deuda con la construcción de paz en Colombia, que no le corresponde únicamente al Senado, que ya a veces lo hace bastante bien o bastante mal, ni a un consejero de paz en Colombia, por ejemplo, que no habla de paz, sino de confrontación todo el tiempo. Pero bueno, ahí estamos en el asunto y no quiero ahondar en otros temas, sino simplemente mostrar cómo hay unos individualismos que están desvinculando a la persona de lo colectivo y que lo colocan en riesgo. No sé. ¿Qué más tenemos entre el tintero, para Ana María? finalizar, en los últimos 10 minutos que tenemos de transmisión, me gustaría que nos pudiera hablar de cómo se pueden contener esos efectos de la anomia. No sé. Es decir, no sé porque creo que son unas consecuencias del orden estructural. Y la forma de contenerlos, yo diría, más que contenerlos, transformarlos. Transformarlos muy rápidamente a partir de las condiciones de la empatía, que ya señalé, y transformarlos a partir de figuras de identificación colectiva que ayuden a transmitir un mensaje de inclusión y de vinculación. Creo que el tema es hacernos la pregunta por cómo nos vinculamos en un plano del orden colectivo, porque muchas veces estamos desvinculados. ¿Cómo nos conectamos en lo colectivo, más allá del grupo de referencia inmediato o más allá de la propia singularidad personal inmediata, a entender que la acción que uno desarrolla tiene efectos más allá de lo visible? Y aquí hay muchas teorías que nos hablan de esto en ciencias sociales. La pregunta que tenemos que hacer es cómo las operacionalizamos en acciones profesionales. Una teoría es la de 6 grados de separación. La otra teoría es el efecto mariposa, por ejemplo. Es decir, cómo una pequeña acción en otro lugar repercute o qué tan lejos o qué tan cerca estamos de alguna persona en algún lugar del mundo. Esa teoría de los 6 grados de separación es tremendamente interesante porque nos pone en contacto con cualquier persona del mundo en promedio en 6 puntos de distancia. Y eso lo comprobó Milgram antes del Internet, a punta de correspondencia de correo postal. Hoy en día, conectados virtualmente, es probable que a un solo grado de separación estemos de cualquier persona en cualquier cosa. Y lo termino diciendo en esa lógica de conectividad y es, no valía cerrar fronteras solamente, que fue lo que intentó hacer Trump, de China. Porque es que la movilidad humana no es de un solo país de un punto a otro, la movilidad humana es absolutamente amplia. Entonces alguien que hubiera salido de China, que fue lo que pasó, que vino a Europa, que vino a América, que vino a Asia, a otro lugar de Asia, a un punto de África, pues ya llevaba el virus, eso era lo de menos. Cerrar aeropuertos de un destino o de un lugar de procedencia en particular muestra justamente que la conectividad y la creación de vínculos no es lineal, sino que sufre un montón de condiciones aleatorias, rizomáticas, que no son para nada predecibles. Entonces yo diría que lo que tenemos que hacer para contener esa anomia, para transformarla, es la generación de condiciones de empatía, en primer lugar, la condición de unos referentes que sean capaces de reconectarnos emocional y normativamente con un colectivo más amplio. Y en tercer lugar, en relación con la pregunta de la socialización, y nuestra responsabilidad profesional sería proponer algunos referentes del orden simbólico, del orden incluso del modelamiento, diferentes a los que tenemos, porque estamos absolutamente rondando sobre la misma idea de desgracia, de minusvalía, de desesperanza, y todos los medios nos están dando eso sin darnos un recurso de reconocimiento, de alternativa, de posibilidad de crecimiento, y no es un discurso de autoayuda, es sencillamente un referente de acción diferente, un referente de acción nuevo que muestre que hay posibilidades diferentes al hundimiento en el fango
que es lo que a rato nos parece que estamos absolutamente saturados. Muchísimas gracias, doctor Nelson, por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta 11ª jornada de psicología. Creo que nos queda como un importante mensaje final esa necesidad de vinculación en el plano de lo colectivo, más allá de la propia singularidad, como usted lo mencionó, y entender que nuestras acciones tienen ese efecto, ¿no? Más allá de lo que podemos ver, y la importancia sobre todo de la empatía como un referente de conexión que nos permita desarrollar esta armonía social y mejorar obviamente la confianza y la percepción de confianza social que tenemos obviamente en nuestro país. Nuevamente, doctor Nelson, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Ana María, muchas gracias para mí y para todos ustedes. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes y creo que esta tarde en las conferencias de la doctora Idalí y del doctor Jorge, todos estos elementos se irán reconectando con otros contenidos, pero que irán armando un rompecabezas interesante. Muchísimas gracias y hay que seguirnos cuidando porque esto todavía no tiene fecha de finalización a la vista. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, doctor Nelson. Nos vemos entonces a las 2:30 de la tarde para continuar con la transmisión de la segunda parte de la 11ª jornada de psicología con las conferencias de la doctora Idalí Barreto y del doctor Jorge Palacio, quienes nos ampliarán un poco más acerca precisamente de los temas de violencia en comunidades vulnerables. Muchísimas gracias y hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte